Te saluda Alex Blanco. Luego de haber almorzado, deseo conocer mejor el pueblo de Suchitoto. Y me parece que una buena forma de hacerlo es a través de un tour guiado. Así que en este momento iniciamos un recorrido por esta ciudad colonial. Si quieren conocer otros destinos en El Salvador o Guatemala, les invito a ver esta lista de reproducción. Antes de comenzar, me permito enviar un saludo hasta México para uno de los comentaristas destacados, Books Rap, que posee un canal con contenido bastante peculiar. Éxitos. Para iniciar, les comparto que el costo de este pequeño tour es de $1.50 americanos. Esta empresa se llama La Tortuga Feliz y pueden abordar este trencito a un costado de la iglesia de Santa Lucía. Así que comencemos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al tren La Tortuga Feliz, el tren de Suchitoto. Para mí es un placer ser su guía turística por las principales calles de acá de Suchitoto. A un costado tenemos nuestra iglesia de Santa Lucía, una iglesia que data del año 1813, luego fue renovada en el año de 1923. En su cúpula tiene platillos de porcelana. Acá vamos llegando al área de artesanías. Tenemos acá artesanías guanaco. Acá en artesanías guanaco podemos encontrar todo lo que es accesorios en barro, en madera y las telas en añero. Suchitoto se caracteriza por sus calles empedradas por más de 425 años. En este momento vamos en el barrio Santa Lucía. Mano izquierda tenemos el restaurante Suchimex, un restaurante con una entrada de sombrillas espectaculares. Ahí se encuentra el balcón del amor y bebidas como el beso del alacrán y derrame cerebral. Acá Suchitoto se caracteriza por sus puertas de madera, sus ventanas de madera y sus balcones de hierro forjado. Acá en Suchitoto no está permitida la pintura de aceite, solamente la pintura a base de agua y en tonos pasteles. Esa calle que continúa recto es la calle que nos lleva hacia el lago de Suchitlán. Allí va a encontrar el puerto San Juan.
encontrar 8 restaurantes, paseo en lancha y paseo en el ferry que los lleva con todo y su vehículo hasta Chalatenango. También decirles que acá en Suchitoto no están permitidos los rótulos artificiales con luces LED, tienen que ser de manera artesanal, ya sea en madera o hierro forjado. En este momento damos una vuelta emblemática y a su mano derecha encontramos el hotel y restaurante Los Almendros de San Lorenzo. Déjenme decirles que es un hotel donde estuvieron hospedados los reyes de España y la princesa Leticia por 10 días. Les tenemos una sorpresa y es la vista espectacular de nuestro lago de Suchitlán. Es el que nos da a todo el país el 30% de energía. Déjenme decirles que este paisaje fue galardonado como una de las mejores fotografías en postales y calendarios a nivel internacional, ya que reúne ciencia, cultura, arte y naturaleza. A mano izquierda fue el primer cine de acá de Suchitoto. Luego a su mano derecha vamos a encontrar lo que es un portón con algo emblemático y es ese candado que tiene 217 años y todavía funciona. A mano derecha tenemos el Museo de la Moneda. Acá a un costado tenemos el Parque San Martín. Ese parque tiene una vista espectacular hacia el lago. Y déjenme decirles que este parque tiene un mito, que los novios que caminan de la mano terminan casándose, pero si caminan al revés terminan divorciándose, así es que tienen que saber cómo caminar en el parque. Acá a mano izquierda tenemos el Teatro Alejandro Coto.
acá a mano derecha, en esta casa rosada, tenemos la original pupusa de chocolate y la pupusa de añil, así que ya saben dónde encontrarla. Vamos llegando a lo que es la alcaldía municipal de Suchitoto. Luego de la alcaldía, esa casa amarilla, a su mano derecha, es nuestro mercado municipal. Vamos entrando al área comercial, donde los rótulos, ustedes los pueden apreciar, todos son en madera. Y hasta el rótulo del Don Pollo cumple con los requisitos en madera y civil. Contamos con 3 portales y me gustaría que se dieran un aplauso. Un aplauso, por favor. Sean bienvenidos a Suchitoto. Por mí fue un placer compartir un poco de nuestra cultura. Es obvio que nada supera a la vivencia propia. Y este video solo es una muestra del turismo que se puede experimentar en la ciudad de Suchitoto. Así que los invito a que si llegan a este destino, tomen este tour para conocer mejor este pueblo mágico. Y les anuncio que aún falta un sitio más por conocer. Así que les invito a estar pendientes y que activen la campana de notificaciones. Soy Alex Blanco. Nos vemos en el siguiente video.